Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta clase remota. En la clase de hoy no vamos a ver ningún proceso de la célula, ya dejamos básicamente replicación, transcripción y traducción de lado. Lo que vamos a hacer hoy en día es hablar sobre lo que acabamos de sintetizar en la clase anterior. Habíamos hablado sobre la síntesis de proteínas mediante la traducción. Lo que vamos a hablar hoy día es sobre las proteínas en sí. En la imagen les muestro básicamente distintas estructuras que ustedes sí conocen y que es netamente responsabilidad de las proteínas. Las plumas de un ave, la tela de araña, las uñas, el pelo y etcétera. En verdad, variedad de proteínas hay tantas como granos de arena en el planeta. El objetivo entonces de la sesión de hoy día es que usted conozca primero los niveles de estructura de las proteínas, que sepa asociar la relación forma-función, que es tremendamente importante en esta biomolécula, y comprender cómo es el plegamiento de las proteínas dentro de un proceso que les va a servir para funcionar. Esto, las primeras diapositivas ustedes las conocen al revés y al derecho, las voy a pasar muy rápidamente. No vamos a hablar sobre el dogma de la biología molecular en esta presentación, pero sí vamos a entender la complejidad que tiene una proteína luego de ser sintetizada. Recordemos que tenemos un montón de aminoácidos, 20 aminoácidos que nosotros podemos sintetizar. Perdón, hay 20 aminoácidos de la gran mayoría, que la gran mayoría sí podemos sintetizar. Hoy día vamos a conocer algunas características de ellos, ¿ok? Lo más probable es que simplemente por repetición se terminen aprendiendo algunos. De hecho, yo creo que alguno de ustedes, más de alguno, debe recordar. Entonces, vamos a irnos a los bloques fundamentales. ¿Quiénes forman una proteína? Los aminoácidos. Y un aminoácido, básicamente, tal como muestra esta figura, es un átomo de carbono central que tiene siempre un hidrógeno. Otro enlace lo tiene con un grupo carboxilo, con un ácido carboxilo, por eso se llama aminoácido. Y el tercer enlace lo va a realizar con un grupo amino. Básicamente por eso se llaman aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen esta estructura, un grupo amino, el carbono, el ácido carboxílico, junto con un hidrógeno. El cuarto enlace de carbono lo va a realizar con un grupo radical o un grupo lateral. Este grupo es el que va a cambiar entre aminoácido y aminoácido. Bien, la gracia de los aminoácidos es que normalmente a pH 7 están ionizados tanto el grupo carboxilo como el grupo amino. El grupo amino en donde su nitrógeno puede capturar un protón y el ácido carboxílico lo ha liberado. Bien, entonces aquí podemos entender cómo se produce realmente el enlace peptídico. Tenemos este es el carbono central, aquí tenemos el ácido carboxílico, aquí tenemos la cadena lateral, aquí tenemos el hidrógeno y aquí tenemos el grupo amino. Por lo tanto, uno de los hidrógenos del grupo amino va a reaccionar con el grupo hidroxilo del ácido carboxílico del otro aminoácido, va a liberarse agua. De hecho, si cuentan cuántos hidrógenos tenemos y cuántos oxígenos tenemos, liberamos H2O. Y finalmente van a estar uniéndose en un enlace peptídico el nitrógeno del grupo amino y el carbono del ácido carboxílico del siguiente aminoácido, formando básicamente una amida. Bien, pero da lo mismo. Da lo mismo. Entonces el tema está en que tenemos estos aminoácidos en que lo único que varía es su cadena lateral. Y la cadena lateral les van a otorgar características. Fíjense, aquí les muestro una cadena de 4 aminoácidos, unidos todos, en los cuales aquí tenemos una cadena lateral de este aminoácido, aquí tengo otra, 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 y están pintadas para que ustedes las puedan reconocer de mejor manera. Aquí está la tirosina, la leucina, el ácido aspartico y la metionina. Ahora, ¿por qué estos grupos radicales o estos grupos laterales le van a otorgar ciertas características? Bien, porque algunos de estos van a estar cargados, por ejemplo. Fíjense que en la cadena lateral del ácido aspartico
está cargado de forma negativa, igual que el ácido glutámico. También pueden haber aminoácidos que estén cargados positivamente, como estos tres de acá. O, por ejemplo, podemos tener estos 5 aminoácidos que están cargados polarmente. O sea, perdón, no tienen carga, pero son polares. Bien, como por ejemplo la tirosina. La tirosina no tiene carga, pero efectivamente este oxígeno sí puede estar cargado producto de la liberación de este hidrógeno y la estabilidad que le da este grupo eh, de benceno, por así decirlo. Y obviamente vamos a tener un montón de aminoácidos que no son polares y que pueden otorgar otro tipo de características. Los vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de la clasificación de aminoácidos, jamás les voy a pedir que se aprendan la clasificación de un aminoácido en particular. Lo que sí probablemente termine ocurriendo es que se termine aprendiendo algunos, ¿ok? Unos 2 o 3, que van a ser los más usados. Entonces, insisto, vamos a tener grupos de polares cargados, ¿sí? Polares cargados. Aquí tenemos los negativos, aquí hay otro negativo, aquí hay un positivo, positivo y positivo. Tenemos los polares sin carga, los no polares abajo, y podemos asociar estos tres de forma distinta. Tenemos la cisteína, que es tremendamente importante porque su grupo radical tiene un grupo tiol, que es un azufre con un hidrógeno. Esto va a servir porque cuando se encuentren dos cadenas de cisteína de manera opuesta, van a poder formar un enlace disulfuro, es decir, entre cada uno de los dos azufres. La prolina, su cadena lateral hace un ciclo con el nitrógeno del aminoácido. Esto provoca que sea hidrofóbico y que le agregue una característica bien particular a los polipéptidos, cambiando la estructura secundaria. Vamos a ver qué es la estructura secundaria. Y la glicina, fíjense que la glicina tiene en su carbono central dos hidrógenos. Un hidrógeno era el hidrógeno que todos los aminoácidos tienen, pero el segundo es su cadena lateral. Glicina, por entonces, es el aminoácido más pequeño que se puede encontrar, porque solamente tiene un hidrógeno. Esto lo hace ser tanto pequeñito y puede ser hidrofóbico, puede estar en un ambiente hidrofóbico porque cabe en lugares muy pequeñitos, no suele interactuar tanto, por lo tanto le da espacio a los otros aminoácidos para que ocupen volumen y puede ser más utilidad por el poco espacio que ocupa antes que porque le agregue alguna característica a la cadena. Entonces, como muestra la imagen, se pueden ver que, por ejemplo, cuando tenemos la proteína sin plegar, podemos ver que es como una hilera, es como un hilo, que hacia arriba y hacia abajo va presentando estas características, ¿sí? Insisto, algunas le dan cargas positivas, otras le dan cargas negativas, otros los hacen ser polares, etc. Pero cuando la proteína toma su conformación funcional y correcta, normalmente vamos a ver que estos grupos laterales son los que de verdad están interactuando para que la proteína tome esta forma. Por ejemplo, en este momento tenemos todos los aminoácidos de cadenas laterales hidrofóbicas hacia adentro, porque lo más probable es que esta enzima actúe en un ambiente hidrofílico. Obviamente, el citoplasma tiene un gran contenido de agua. Por lo tanto, que todas las cadenas hidrofóbicas se escondan va a provocar que la proteína tome esa forma y solo esa forma. Y así también me van a quedar todos los aminoácidos de cadena polar o cadena con carga hacia afuera, para que puedan interactuar con el agua o puedan interactuar con los sustratos que van a actuar con la enzima. ¿Ya? Si esto fuera una enzima, por ejemplo. Entonces, la interacción entre las cadenas laterales va a provocar que la proteína tenga una cierta forma. Bien, sí. Entonces, vámonos a los niveles de estructura de las proteínas. La estructura más simple es la estructura primaria, que es básicamente la secuencia de aminoácidos. Alanina, arginina, etc. Bien, uno puede ir como nombrando aminoácido a aminoácido y hacer como una cadena. Tal como una secuencia de ADN se puede hacer con una secuencia de aminoácidos. No voy a saber qué forma tiene, no voy a saber quién interactúa con quién, no voy a saber ni siquiera para qué funciona esta proteína. Pero al menos voy a tener su secuencia de aminoácidos.
Por lo tanto, me agrega una información, pero tal vez me va a faltar un montón de ella al mismo tiempo. Vámonos entonces a la estructura secundaria. La estructura secundaria corresponde a la disposición espacial que va a tomar esta secuencia de aminoácidos. Y aquí tenemos dos tipos de estructura. Tenemos las primeras, que es una alfa hélice, de hecho literalmente se le llama alfa hélice, y la segunda, que es una beta plegada, que es básicamente una conformación más lineal, pero en zigzag. En cambio la otra era realmente un rulito, de aminoácidos obviamente. Estas dos conformaciones van a ser tremendamente importantes porque cada vez que se les muestra una proteína, normalmente las proteínas están dibujadas con, digamos, diseños de rulitos y flechas. Y las flechas son las betas plegadas y obviamente los rulitos son alfa hélices. ¿Por qué una proteína o una secuencia de aminoácidos decide tomar una o la otra estructura? Va a depender netamente de la secuencia de aminoácidos. ¿Ok? No es al azar. Bien. La estructura terciaria es básicamente la interacción que van a tener estas estructuras secundarias para tomar una forma tridimensional. Aquí la tridimensionalidad toma un papel fundamental. Esta tridimensionalidad se puede adoptar por diferentes maneras. Primero, por ejemplo, lo que les mencioné hace un instante atrás. Puede ser perfectamente que dos cisteínas se encuentran cerca y se logra formar un puente disulfuro, como el que se nota acá o acá internamente. Esto quiere reflejar que no tan solo una cadena polipeptídica puede interactuar consigo misma, sino que además el puente disulfuro puede realizarse entre distintas cadenas de polipeptídicos, de aminoácidos, perdón. Pero no tan solo existe este puente disulfuro, sino que además podemos hacer enlaces o interacciones no covalentes. Por ejemplo, cuando tengo dos elementos o dos compuestos o dos ramificaciones que están cerca y que suelen ser hidrofóbicas, se pueden generar ahí unos enlaces de Van der Waals o las fuerzas de Van der Waals, que básicamente hablan sobre que cuando yo tengo interacciones hidrofóbicas muy cerquita, puedo generar una interacción entre ellas para que no se pierda este enlace o esta interacción. No es un enlace, es una interacción. Puedo tener un puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno ustedes los debieran conocer al revés y al derecho. Es cuando un hidrógeno se acerca a un elemento que normalmente suele ser algo electronegativo. En el agua sucede mucho, en las bases nitrogenadas, si se acuerdan, en el ADN sucede también, y hay un montón de moléculas en los que sucede, y ahora incluimos a las proteínas. Y finalmente, un enlace iónico, que básicamente es cuando dos cadenas laterales con carga, y obviamente con carga opuesta, se juntan o se estrechan o quedan muy cerca, pueden interactuar para quedar más cerca. Por lo tanto, la estructura terciaria es cuando una misma cadena de polipéptidos toma una conformación tridimensional, una sola cadena. ¿Ok? Tiene un inicio y un fin. La estructura cuaternaria es cuando más de estas proteínas o más de estas cadenas interactúan con otras. ¿Ok? Por lo tanto, lo más probable es que hayan venido de distintos genes. Es probable, pero no siempre pasa. Por ejemplo, en la fotografía acá abajo del título les muestro la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tiene 4 subunidades. Las dos que están como en forma más clarita, que son las que están con un alfa 1, perdón, alfa 2 y beta 1, y beta 2 y alfa 1. Es un heterotetrámero. Significa que está hecho de 4 subunidades y son distintas. ¿Ya? Está la alfa globulina y la beta globulina. Básicamente la hemoglobina solo funciona cuando se llega a este estado cuaternario. Pero hay un montón de proteínas que funcionan en un estadio terciario. No necesita interactuar con otras cadenas polipeptídicas. E incluso hay algunas proteínas que funcionan en un estado secundario, solamente como alfa hélice, solamente como beta plegada. ¿Bien? Entonces les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, la insulina. Tenemos que recordar, por eso les puse abajo,
lo que era el puente disulfuro. Por ejemplo, la insulina es una gran y larga, digamos larga, cadena de aminoácidos, en los cuales hay una interacción de puentes disulfuro entre la misma cadena, como vemos aquí arriba, y entre cadenas del inicio y el fin. Pero esta es una proinsulina. La insulina, para ser funcional, necesita que la corten, y le corten toda esta zona que está en gris, para que de verdad pueda ser funcional. Por lo tanto, al final me van a quedar, entre comillas, como dos cadenas unidas por puentes disulfuro. Bien, estas cadenas pueden rápidamente romperse y hacer un proceso irreversible, en donde esas cadenas no van a tomar esa composición de nuevo. Obviamente, esto sucede en ambientes muy oxidantes y muy reductores, pero la insulina es un solo gen que finalmente va a sufrir una modificación post-traduccional, cortándose, siendo funcional. Otra enzima, o perdón, otra proteína que ustedes conocen muy bien y que depende mucho de los puentes disulfuro es la queratina del pelo. Un pelo que es liso, bueno, mi pelo no es liso, pero una queratina que es de pelo liso, una persona que tiene el pelo liso, significa que no hay puentes disulfuro o tiene menos puentes disulfuro entre sus proteínas del pelo que una persona que tiene el pelo rulito. ¿Ok? Entre más, eh, entre más puentes disulfuro tenga las proteínas del pelo, más rulito vas a hacer o vas a tener el pelo. ¿Ok? Y eso obviamente va a depender de la secuencia de aminoácidos, de la cisteína, que si siempre la cisteína se topa con otra, normalmente se va a formar un enlace disulfuro y se va a cambiar o se va a estabilizar una forma, etc. Así que eso, son muy importantes los puentes disulfuro. Bien, otra cosa, una vez que la proteína ya está formada, yo a veces puedo identificar dominios, que son regiones específicas de las proteínas que incluso pueden tener una función distinta al resto de los dominios. A veces hay dominios que se van a encargar de unirse al sustrato, hay dominios que se van a encargar de reconocer el sustrato, hay dominios que se van a encargar de cortar el sustrato. Cuando hablemos de dominio en una proteína, vamos a estar hablando de una zona específica de la proteína que va a tener una función específica. ¿Bien? Eso. Una proteína puede tener un dominio, puede tener dos dominios, tres, cuatro dominios, etc. Lo importante es que cada dominio lo podemos casi aislar y ver repetido en otras proteínas que tienen la misma función. Por ejemplo, si vemos una proteína que corte ADN, probablemente si corta ADN o corta RN o corta ADN de una sola hebra o corta RN de doble hebra, etc., probablemente nos vamos a encontrar con un dominio bien parecido. ¿Ok? Entonces, no tan solo el dominio es la región particular de una proteína, sino que además podemos encontrarla como de forma conservada en distintas proteínas que tienen una función similar. ¿Bien? Eso. Entonces, hablemos sobre cómo se forman o cómo se pliegan en verdad las proteínas. El proceso de traducción ustedes lo saben, mejor que yo. El polipéptido va naciendo a raíz de la unión de los ARN de transferencia en los distintos sitios del ribosoma, de la subunidad mayor, y se va formando una cadena polipeptídica. Pero jamás hemos hablado sobre qué ocurre con esta cadena polipeptídica. Ahora entendemos que probablemente esta cadena polipeptídica deba interactuar entre sí para tomar esta forma. Pero el problema es que la gran mayoría de proteínas necesita tener la cadena totalmente elaborada para poder plegarse bien. Porque si la dejamos plegarse a medida que se va sintetizando, va a tener una forma extraña. ¿Ok? Porque obviamente no contempla los aminoácidos que están más adelante que pueden influir en el plegamiento del comienzo de una proteína. Es por eso que tenemos estas chaperonas, la HSP70, la 70. Estas chaperonas son proteínas que se van a unir a regiones de las proteínas que van naciendo y la van haciendo estable. No le permiten autoplegarse para que así salga el péptido completo, y ahí recién, una vez que se forma el péptido completo, se liberan las chaperonas y dejan a la proteína plegarse sola. Este sería como el camino de arriba. Las chaperonas se van y se forma el polipéptido
nativo o el normal. La otra opción, o al menos la gran mayoría de las proteínas, ocupa una chaperonina, que es básicamente como una caja de chaperonas que ayuda a plegar a la proteína. Entonces la pliega, se va. Después le hace otro pliegue y se va. Después entra, la pliega y se va. Y está constantemente como haciéndole pliegues a las proteínas, que finalmente y obviamente va a dar origen a la forma normal y natural de una proteína. Algo importante de esto es que si llegamos a tener, y quiero que siempre lo piensen de esta manera, si llegamos a tener una mutación en el ADN, esa mutación en el ADN puede provocar directamente un cambio en los aminoácidos de la secuencia del polipéptido. Un cambio en la secuencia de un aminoácido, o sea, un cambio de aminoácidos en la secuencia de un péptido puede provocar la nula interacción en un sitio clave. Por lo tanto, no se va a poder plegar bien, y si no se pliega bien, la proteína no va a funcionar, o puede que funcione de forma distinta. Por lo tanto, la secuencia de aminoácidos, que es la estructura primaria, tiene una tremenda importancia en la funcionalidad de una proteína. ¿Bien? Eso. Entonces, la gran mayoría de las proteínas se pueden autoensamblar, pero otras sí van a necesitar chaperonas, y dentro de esas chaperonas, la gran mayoría de las proteínas de los mamíferos, de los animales, necesitan chaperoninas. ¿Bien? Eso. A veces, yo puedo encontrar a una proteína en un contexto en donde va a perder su forma. ¿Qué cosas pueden cambiar o pueden desarmar la estructura de una proteína? Bueno, pueden ser un montón de agentes. Puede ser un detergente, puede ser un solvente orgánico, puede ser la radiación, el calor como principal responsable, eh, y algún agente químico como, no sé, la urea o el cloruro de guanidino, que en verdad es tremendo agente denaturante. El proceso en el cual una proteína bien plegada pierde su forma, se desarma, básicamente como que se libera, como que queda muy relajada, se llama desnaturalización. Esto evidentemente provoca el mal funcionamiento de la proteína, incluso se muere básicamente. La gracia está en que normalmente, sobre todo cuando se usan tipos como compuestos que van a denaturar a las proteínas, si yo quito estos compuestos, o yo quito este calor, o yo quito el solvente orgánico, la proteína puede ser capaz de renaturarse, es decir, de retomar su forma y retomar su función. Y es por eso que cuando ustedes alisan el pelo con una plancha, rompen los puentes disulfuro entre las proteínas, o sea, claro, entre los aminoácidos, pero basta con que el pelo se les moje, o, claro, o se humedezca, y se vuelva a reconstituir la forma normal de esa proteína, y vuelvan a tener el pelo rizado. ¿Bien? Entonces, formas de proteínas hay un montón. Cada una obviamente va a hablar sobre la función que va a tener. La gran mayoría de las proteínas de membrana tienen una forma similar. La gran mayoría de las proteínas que se encargan de fosforilar van a tener una forma similar, o de quitar un fosfato, o de etcétera. Normalmente siempre la forma de una proteína me va a hablar mucho de cuál es su función. O sea, fíjense, el colágeno acá es una proteína hiperfibrilar. Hiperfibrilar. Pero por ejemplo aquí tenemos la alcohol deshidrogenasa, que es la proteína que va a metabolizar el alcohol en los eucariontes. Tenemos la insulina, fíjense, la insulina es una proteína muy chiquitita, muy chiquitita. Tenemos la hemoglobina I, que se ve ahí como un gran poroto, pero sabemos que son cuatro cadenas distintas. Así que quiero que entiendan que toda proteína tiene su función gracias a la forma que tiene. ¿Bien? Es por eso que se pierde la forma, normalmente se pierde la función. O al menos cambia. Al menos cambia la función. Entre más drástico obviamente es el cambio, más drástica va a ser el cambio de la función. Bien, en el cuadro, obviamente en inglés, les presento como familias de enzimas. No es necesario que se las aprendan, pero sí que al menos hayan escuchado algunas, sobre todo las nucleasas. Las nucleasas son enzimas que van a romper o van a degradar ácidos nucleicos. Las proteasas hacen lo mismo con proteínas.
Las, eh, sí, las proteasas, las lipasas son las que rompen grasas, porque rompen lípidos. Las ligasas son las que unen eh, ácidos nucleicos en una misma cadena de ADN. Las polimerasas hacen que se pueda seguir agregando algo, normalmente ADN y ARN. Los fosfatasas remueven grupos fosfatos. Ya saben, las ATPasas rompen ATP para un proceso. Por ejemplo, la bomba sodio ATPasa, o sea, la bomba sodio-potasio ATPasa rompe ATP para intercambiar sodio y potasio en las neuronas. Por lo tanto, hay familias grandes de enzimas. Hay muchas familias. Estas probablemente son como las más comunes, digámoslo así. Eh, no necesitan aprendérselas, solamente se las enseño para que las puedan escuchar y puedan básicamente pensar que siempre una enzima, por el nombre que tiene, uno sabe más o menos la función que tiene. ¿Bien? Eh, Así que no es como, no es como al saber un nombre de una enzima, si es que la enzima está como con un nombre normal, eh, uno puede saber más o menos a qué se va a dedicar. ¿Bien? Bien, chicos, chicas, recuerden que nuestros chats son los miércoles. Vamos a poder solucionar cualquier duda que tengan. Se nos va a venir una tarea evaluada. Yo les recomiendo que repasen los procesos que hemos visto. No va a ser fácil. Si bien nuestra evaluación va a tomar tiempo, va a ser dividida en dos partes. Yo les sugiero que estudien, porque no va a ser fácil, no es fácil y son procesos bien importantes. Así que eso. Cuídense mucho y pórtense bien. Que estén bien. Chau, chau.